Hola, mi nombre es Carla María Rivas Pacheco. Soy alumna del grupo 104 del Bachilleres Plantel número 2 Acapulco. En este video voy a informarles sobre las etapas del proceso de lectura en base a la materia de taller de lectura y redacción. La primera etapa del proceso de lectura es la descripción de la bibliografía, que se basa en las normas APA. Ellas establecen que de acuerdo a una publicación de revista de formato impreso, se escribe primero el apellido y nombre de él o los autores, la fecha de publicación del artículo, el nombre del artículo, el nombre de la revista, el volumen de la revista y para finalizar las páginas consultadas. De acuerdo a la norma APA mencionada, mi bibliografía quedó de la siguiente manera. Cañedo Magdalena, apellido y nombre del autor. Marzo del 2015. Fecha de publicación. Estado de coma encerrado en el cuerpo. Título del artículo. Revista muy interesante. Nombre de la revista. Volumen 3. Páginas consultadas. Páginas 32, 33 y 34. Posteriormente de haber pasado la primera etapa de mi proceso de lectura, continúo con la segunda etapa, que es la etapa de postlectura, en la que realizo un organizador gráfico acerca de mi tema. Como pueden ver, el organizador gráfico que yo realicé es un mapa mental, en el que establezco diversos dibujos acerca de mi tema, que es estado de coma encerrado en el cuerpo. En este dibujo establezco que cuando alguien está dormido en su estado de coma, no sabe distinguir entre el bien y entre el mal. En este dibujo, lo ciego que estás y lo callado, ya que como se sabe, no se ve ni se habla sobre tu alrededor. En este dibujo, si realmente tu conciencia está despierta o está dormida. En este de acá, si los medicamentos o las pastillas ayudan a que termine tu estado de coma. En este otro, si tu cerebro continúa trabajando mientras estás en dicho estado, si tu ritmo cardíaco sigue igual, y este dibujo es el que establece el estado de coma. La siguiente etapa del proceso de lectura es el mencionar mi comprensión referencial e inferencial. La comprensión referencial son los datos e información referente al texto, al igual que la idea principal, los personajes y el lugar, así como los datos en general del texto. En cambio, la información inferencial o la comprensión referencial es la que te plantea lo que te hizo pensar el texto, el si estás a favor o en contra del autor, las dudas que te generó y la que te lleva a imaginar más allá de lo que el mismo autor te plantea en su artículo. Con base a lo que expliqué, la información referencial que realicé es que mi texto es titulado Estado de coma encerrado en el cuerpo, publicado por la autora Magdalena Cañedo en marzo del 2015. En el cual nos explica cómo en el año de 1988 un niño de 12 años de edad cayó en estado de coma de manera repentina, por diversas manifestaciones que su cuerpo experimentó durante varios días que se tomaron como simples malestares físicos. El texto explica las etapas por las cuales pasó el niño durante años, desde el estado de coma hasta el vegetativo y la recuperación. Pero lo más importante fue que durante los años que pasó en dicho estado, su conciencia estaba completamente activa, por lo cual su familia nunca se percató de ello debido a que no tenía el control de su propio cuerpo ni la manera de comunicarse. Ese es el tema de mi texto, el cómo se puede tener conciencia estando en estado vegetativo o de coma. La comprensión referencial del texto que realicé es que el texto me hace pensar en todas las posibilidades y los cambios neurológicos, tanto como físicos, que el estado vegetativo o de coma puede producir. Me pregunto por qué, si el joven estaba en dicho estado vegetativo y no de coma, ¿cómo es que los padres no consideraron el hecho de que tuviera conciencia? Ya que solo el estado de coma te produce la inconsciencia, y al tener al hijo en el hogar significa que estaba en un estado vegetativo. Además, ¿por qué se considera que al estar en ese estado no se tiene conciencia, si se supone que estás paralizado y no tienes el control de tu propio cuerpo? Del cuerpo, claramente, no de los pensamientos que genera la conciencia o la actividad cerebral. Pero como dice la autora del texto, que diversos hechos científicos no están comprobados científicamente, ya que aún se desconocen. Por ello, yo acepto el hecho de que por tanto tiempo se haya conservado la esperanza de que el joven lograra despertar del dicho estado y que no se considerara el hecho de que tuviera conciencia. La siguiente etapa del proceso de lectura es el dar respuesta a los diferentes cuestionamientos de los diferentes niveles, tales como son nivel estructural, nivel analítico y el nivel crítico. El primer nivel, que es el estructural, doy respuesta a que el título de mi texto es Estado de coma encerrado en el cuerpo. Los subtítulos que mi texto presenta es Sueño profundo, el misterio de la conciencia, los engranes de la mente y por lo tanto. Mi texto está escrito en prosa,
y utiliza la letra serif sin serif y contiene 4 imágenes que están completamente relacionadas con mi texto. En el siguiente nivel, que es el nivel analítico, respondo que mi tema es el estado de coma y sus implicaciones. La idea principal es el hecho de si se tiene conciencia o no al encontrarse en estado de coma o estado vegetativo. Las ideas secundarias que presenta es lo que la estructura del cerebro humano, la capacidad que tiene y lo mucho que nos puede sorprender, así como algunos informes e investigaciones científicas de cómo funciona la conciencia humana. Y por último, la función del lenguaje que utiliza es la función referencial, ya que el acto de comunicación está centrado en el contexto de mi texto, es decir, el tema central. Y también la función metalingüística es la que utiliza mucho, ya que el texto mantiene un intercambio comunicativo con el lector presentándole diversa información. Las etapas del proceso de lectura finalizan con las respuestas de los cuestionamientos del nivel crítico, que es lo que me hace pensar el texto. A mí mi texto me hace pensar lo maravilloso que es el sistema neurológico y el sistema humano, y lo mucho que nos puede sorprender, así como lo curioso que es el estado de coma y las consecuencias tanto neurológicas como físicas que tendría el estar en dicho estado. Además me genera las dudas de en qué parte del sistema neurológico o del cerebro se conserva la conciencia. Porque si en el estado vegetativo se puede tener conciencia, no se puede tener el control de la actividad o del cuerpo. Porque si la condición de alguien va cambiando y empeorando de manera inexplicable, no se pudo predecir que iba a caer en estado de vegetativo o de coma. Por último, ¿por qué algunos pacientes caen en estado de coma, sufren algunos cambios neurológicos y otros que igual caen en estado de coma no sufren de esos cambios neurológicos? Y por último, mi reflexión sobre si estoy en contra o a favor de mi autor y el por qué. Yo me encuentro a favor del autor, ya que me explica de manera razonable los cambios neurológicos y físicos que sufriría una persona en estado de coma. En todo el texto maneja información coherente y verídica. Todo lo que dice es razonable y explica y afirma causas y los estados posibles y las consecuencias. Gracias.